Muy buenos días. Muy buenos días. Los invito a que abran sus Biblias en Hebreos 11, versículo 3. Cuando lo tengas listo, te invito a que te pongas de pie para leerlo juntos. Bueno, ya me hicieron trampa, ya lo tienen aquí. Bueno, búscalo en tu Biblia. Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, lo leí mal, vamos a repetirlo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Señor, yo te pido que nos ayudes a ver lo que no se ve. Que hoy tus hechos, por la fe en tu palabra, sucedan en este lugar. Que podamos ver tus maravillas, que podamos experimentar tu poder. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dice allí que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedes hacer algo de lo que no se ve? Hay leyes de la materia que dicen que la materia únicamente se transforma. Pero aquí lo que me está diciendo es que de algo que no existe, de algo que no se ve, se produce algo que se puede ver. Así es que el tema de hoy que quiero hablarles es que Dios produce fruto donde no hay nada. Donde no hay nada, Dios puede hacer algo. Donde no hay posibilidades, Dios puede hacerlas. Porque nada es imposible para Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Crees que hay algo difícil para Dios? De la nada Él puede hacer algo. Y aquí cuando en este pasaje de Hebreos 11:3, Dios habló y se creó de la nada el universo. O sea, todo lo que existe se creó. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De la nada, con su palabra, Él formó todo lo que existe, incluyéndote a ti. La palabra de Dios tiene un poder impresionante, porque con su palabra fue como la creó. Dios comenzó de la nada y por ello, con solo pronunciar palabras, todo comenzó a existir y así vino la creación del universo. Y hoy quiero darles 5 puntos, 5 verdades, 5 bases básicas, 5 hechos básicos en mi mensaje que hablan sobre este tema. El primero de ellos, si nos vamos a ir bien rapidito, van a ver, número 1, el poder creativo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios con su palabra formó todo lo que hay. ¿Cómo es esto? Bueno, quiero repasar algunos pasajes. El Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Esto viene a apoyar lo que estoy diciendo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, todas las estrellas, toda la creación, todo por la palabra de Jehová vino a ser. Y Dios creó el universo de la nada. Bueno, el versículo, busquen ahí el 33:9, versículo 33:9 de Salmos, porque Él dijo, ¿y qué pasó? Fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, una palabra de Dios, tan solo una palabra de Él puede cambiar de la nada a que haya todo un universo. Imagínate el poder de esto. Dios creó el universo de la nada mediante su palabra. El simple acto de que Dios haya dicho sea la luz, fue hecha la luz. Si vamos a Génesis 1:1, vamos a leerlo. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tan solo porque Él dijo, sea la luz, fue la luz.
Wow, qué poder, ¿no? Todo lo que existe tan solo porque Él lo dijo, existe. La simple afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra es uno de los conceptos más desafiantes para mucha gente en la actualidad. Y la mente moderna no puede captar esto. Y ellos buscan otras explicaciones de cómo se formó el universo, que son más complicadas que creer que Dios lo hizo. Miren, la grandiosa galaxia en la que vivimos, traigo aquí unos datos, gira a la increíble velocidad de 784,000 kilómetros por hora. La galaxia en donde vivimos gira a 784,000 kilómetros por hora. Y a pesar de esa velocidad que ni siquiera podemos comprender, bueno, nuestra galaxia, dicen los científicos, necesita 200 millones de años para hacer una rotación. O sea, a pesar de que va a esa velocidad, imagínate la grandeza, necesita 200 millones de años para hacer un giro, para hacer esa rotación. Existen además más de 1,000 millones de galaxias como la nuestra. O sea que, y todo eso tan solo con su palabra lo formó Dios. Cuando dijo sea la luz, fue hecha la luz. Sepárese las aguas de la tierra seca y fue hecho. Así fue, tan solo porque Dios lo dijo. Algunos científicos dicen que el número de las estrellas es equivalente al número de todas las arenitas que hay en todos los mares de la tierra. ¿Puedes contarlos? Las estrellas tampoco puedes contarlas y Dios las conoce por nombre. Con sus dedos hizo la creación, todo lo que hay. Y los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Es tanta su grandeza y Él es nuestro Salvador y nuestro Rey, nuestro Redentor y es nuestro Padre que nos adopta. Él es el Señor de todo. Y luego para algunos decir que el universo solo apareció y evolucionó, eso requiere más fe que creer que Dios lo formó. Esto alguna vez alguien ponía el ejemplo de que es como un reloj, pero de los relojes antiguos, no los modernos ya de cuarzo, de pilas, no, de los que tienen todo un mecanismo. Si sacas todas las piezas de ese reloj y lo desarmas, no sé si han visto todas las por dentro cómo están, no solo tiene manecillas, tiene engranes y tiene mucha cosa dentro. Lo desarmas, lo pones en una caja y lo meneas, abres la caja y está armado. Dices, no, pues eso nunca va a pasar. O sea, cada una cosa cayó en su lugar y se armó y ya quedó hasta con cuerda. Digo, increíble creer eso. Pues así los que creen que por una explosión se formó todo lo que hay, es increíble todo eso. Se necesita más fe para eso que creer que hay un Dios soberano que tiene todo el poder y que es omnipotente. Él tiene la capacidad para traer a existencia de la nada algo, tan solo por su palabra. Puedes confiar en el poder de Dios y en su palabra para traer luz y vida, así como cuando dijo sea la luz y se formó la luz, y luego dijo produzcase hierba verde y así fue, y cuando dijo que hubiera animales, así fue, tan solo porque lo dijo. Puedes confiar en el poder de la palabra de Dios para traer luz y vida a una situación, por oscura que sea y por vacía que esté, por desordenado que esté un matrimonio, por ejemplo, o una vida, por dañada, Él puede restaurar todo eso porque Él es Dios. Y es el Dios que servimos y es el Dios que adoramos. Es el que le estábamos cantando hace rato aquí. El que es poderoso. Número 2, la segunda cosa que quiero decirles. Les digo, voy rápido. La fecundidad, quiero hablarles de la fecundidad de lo estéril por el poder de Dios. Hay cosas que dices, de aquí no puede salir fruto. ¿Cómo poder sacar un fruto de la nada? Bueno, Dios es poderoso para hacer esto. Y les quiero dar unos ejemplos. El primero, quiero hablarles de Sara. Sara, esposa de Abraham, ella era estéril, pero Dios le prometió un hijo, Isaac. Y a pesar de su edad avanzada y su esterilidad, Dios se lo dio. Dice Génesis 11:33. Vamos a repasar unos pasajes. Génesis 11:33 habla de Saraí, que era estéril, que después la llamaron Sara, y no tenía hijo. Génesis 11:30. Mas Saraí era estéril y no tenía hijo. Ahora vamos a ver
Acompáñenme a Génesis 17:15. O sea, ya sabemos quién es esta mujer. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. La bendeciré. Y esto es cuando dicen algo bueno, un bien dicho. Bendecir, decir algo bien. La bendeciré y también, ¿qué dijo? Le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, porque esta era la edad de Abraham. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ella estaba muy niña al lado de él. Estaba chiquita ella, 90 años. Ha de concebir, pero además era estéril. No solo tenían gran edad, sino que era estéril. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti, porque ellos quisieron ayudarle a Dios y pensaron en tener otro hijo por otro lado, fuera del vientre de Sarai. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, porque cuando Dios dice algo sucede. Cuando Dios bendice algo, cae la bendición sobre él. No importa quién te maldiga, la bendición de Dios es por sobre cualquier maldición. Que viene a quebrantar cualquier maldición que pueda venir a tu vida si Dios te bendice. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Porque cuando Dios dice algo, lo cumple. Sus promesas se cumplen siempre. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha bendecido Dios? ¿Hay bendición sobre tu vida de parte de Dios? ¿Quién sabe que Dios ya lo bendijo? Dios te bendice y cuando Él lo dice, es como Él lo dijo, así será. Vamos al versículo 7, Génesis 21:7. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Aún en su vejez, Dios cumplió su promesa y bendijo a Sara con Isaac, demostrando que nada es imposible para él y que aún en un vientre estéril él puede producir fruto, pues es Dios. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Está hablando de Abraham. Ese sí era el viejo. Cuando dicen cambia al viejo por uno nuevo, no, pues este ya se hizo nuevo ahí. Teniendo hijos de 100 años con su mujer de 90, estéril. Pues Dios puede traer vida incluso en situaciones aparentemente estériles y sin esperanza. Y si tú estás enfrentando una situación ahorita que dices, no sé cómo le voy a hacer, pues sí, tal vez sea cierto, no sabes cómo le vas a hacer. Y no puedes hacer nada, y nadie puede hacer nada, pero Dios puede sacar fruto de lo estéril. Dios puede hacerlo, es Dios, Él puede cambiar las cosas. Podemos confiar en las promesas de Dios y esperar en Él y ver fruto y ver vida, aún en circunstancias aparentemente imposibles. ¿Lo crees? Como que no los vi muy animados, pero Dios es especialista en sacar fruto de lo estéril. Dile al de al lado: Dios es especialista. Mi Dios, diles más, agarra lo propio. Mi Dios es especialista en sacar fruto de lo estéril. Y les quiero dar unos ejemplos más. Otro es el caso de Rebeca, porque quiero que quede bien apoyado esto. Dios de un vientre estéril puede sacar fruto. Rebeca, la esposa de Isaac, el que le nació a Sara, también fue estéril al principio de su matrimonio. Sin embargo, Dios respondió las oraciones de Isaac y ella concibió y le dio a luz gemelos.
Saúl y Jacob, ¿se acuerdan que le nació a Rebeca? Génesis 25:21. Ahorita vamos a ir repasando esos más casos. Génesis 25:21. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era, ¿cómo era? Pero el esposo oró. Qué importante que oremos, ¿no? Oró por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Otro caso, quiero que lo leamos en Génesis 29:31, que es el caso de Raquel. Génesis 29:31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Raquel era estéril. Sin embargo, Raquel, esposa de Jacob, anhelaba tener hijos, aunque era estéril, pero después de muchos años de oración, Dios la bendijo con 2 hijos, a José y a Benjamín. Dios le dio hijos también. Otro caso que quiero que veamos es el de Ana. Un caso más, el de Ana, la madre de Samuel. Ana era estéril y sufría la burla de su coesposa, vamos a decirlo, ¿no? Porque tenía ahí una compañera en la casa. Compartían el esposo. Y debido a su incapacidad de concebir, la otra esposa de su esposo se burlaba de ella, la menospreciaba y sufría burla. Y sin embargo, ella oró fervientemente al Señor y Él le respondió su oración, dándole un hijo que se convirtió en un gran profeta, el profeta Samuel, un gran profeta de Dios, o sea, grandes hombres. Todos estos personajes que les estoy diciendo, estos hijos nacidos de vientres estériles fueron grandes personajes. Hay otro caso de una mujer sin nombre, porque no nos da el nombre, pero era esposa de Manoa, es lo que sabemos. Era la esposa de Manoa, ella también era estéril, pero el ángel del Señor se le apareció y le prometió un hijo, y ella dio a luz a Sansón, también un famoso juez de Israel. Sansón, el fortachón, pues nació de él, que era nazareno, el que estaba separado para Dios. Jueces 13, versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. No sabemos el nombre de la mujer, pero es una mujer sin nombre aquí en la Biblia. Sin embargo, sabemos que era esposa de Manoa y sabemos que era estéril. Y ella nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril. O sea, yo ya lo sé, pero que vengas tú, ángel, a decírmelo. Tú eres estéril, nunca has tenido hijos. Pero, y ahí está el parteaguas, ¿qué pasará? Concebirás y darás a luz un hijo. Y les doy otro caso más en Lucas 1, versículo 5. Lucas 1, 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero ¿qué pasó? Que a Elizabeth, ¿quién le nació? ¿Se acuerdan quién le nació? Juan el Bautista nació de ahí, de Elizabeth. Entonces, estas mujeres son ejemplos poderosos de cómo Dios puede intervenir en las circunstancias aparentemente imposibles, o las circunstancias que para el hombre son imposibles. Dios puede intervenir y puede sacar fruto, puede dar vida donde no la hay, puede traer fruto donde parece que no hay ninguna esperanza. Y tu situación, aunque se vea estéril, tus cuentas por pagar, que dices, pues ¿de dónde va a salir? Pues Dios es Dios. Y Dios puede hacer grandes cosas y grandes milagros. Número 3, hay un potencial latente en las semillas. Hay un potencial latente en las semillas, y la palabra latente quiere decir hay un potencial oculto, hay un potencial escondido, hay un potencial aparentemente inactivo en las semillas. Pero ¿quién hizo el experimento de niños, o tus hijos tal vez, cuando sembrabas un frijol en el algodoncito? Y dices, oye, pues no hay, ¿qué puede salir de un frijol, verdad? Pero bueno, los que fueron pacientes y sí lo hicieron bien, seguramente salió una plantita. De una semilla que se quebró, que tú siembras. Bueno, cuando va el agricultor y siembra una semilla, él se despide de esa semilla y siembra una semilla, un grano de maíz, y lo siembra.
y no está yendo al siguiente día a ver si todavía está ahí. A lo mejor se lo roban las hormigas o alguna plaga, ¿no? O le falta humedad o no sé, pero tú vas y depositas la semilla y te olvidas de esa semilla. Ya esa semilla no te la vas a poder comer, ya esa semilla se va a tronar, se va a partir, pero va a producir fruto en su tiempo. Tenemos que esperar pacientemente a que produzca este fruto. Tenemos que dejarlo, que esté ahí meses. Vas y siembras sorgo, hay que esperar 3, 4 meses. Maíz también, pero de esa semillita de maíz van a salir una planta con 2 o 3 mazorcas que tienen 100, 120 granos, no sé cuántos, no me acuerdo. Cada mazorca. De una semilla se produce muchísimo, sale mucho más, pero tuviste que sembrar, tuviste que despojarte de esa semilla, tuviste que despedirte de esa semilla, tuviste que gastar en esa semilla y dejarla y olvidarte de ella, pero esperar pacientemente a que venga el fruto. Y una semilla tiene la capacidad de producir fruto para una cosecha. En Marcos 4:26 me dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque tú no sabes qué es lo que está pasando ahí, pero algo está sucediendo. En esa semilla que tiene un potencial latente, que escondido, aparentemente inactivo, de pronto brota y dice el versículo, bueno, vuelvo a leer 27, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Tarde o temprano vas a cosechar lo que siembras, sea cosa buena o cosa mala, pero hay una ley de siembra y la cosecha. Tú siembras y vas a cosechar posteriormente. Y esta analogía me refleja el poder transformador de la palabra de Dios, porque en Lucas 8:11 me dice que la semilla es la palabra de Dios. Tú puedes ir a sembrar la palabra de Dios en un caso imposible, pero así como tú sembraste en la tierra un grano y te despojaste de él y tienes que esperar con paciencia, tú puedes ir a sembrar la semilla de la palabra de Dios para que ésta a su tiempo crezca y dé fruto. Por eso es importante que nos estemos alimentando de la palabra de Dios, para que cuando nosotros hablemos de acuerdo a la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder, como ya vimos en los primeros puntos. Cuando Dios dijo, con su palabra fue hecho. Entonces, si tú vienes y tú hablas la palabra de Dios y hablas las promesas que están aquí, tú estás hablando la misma palabra de Dios que tiene poder, y además, como hay un potencial en esa semilla, cuando tú vienes y siembras en tu corazón y en tu mente esa semilla, luego en su tiempo va a dar fruto. Pero tienes que estar sembrando la palabra, tienes que estar diciéndola, y finalmente se va a activar este poder. Necesitamos sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones y vidas, confiando en que producirá fruto en el tiempo designado por Dios. Debemos ser pacientes y perseverantes en la fe mientras esperamos el crecimiento y la cosecha espiritual. Número 4, vamos de volada. La intervención divina en situaciones desesperadas. Quiero hablarles cómo Dios interviene en una situación cuando dices, esto es un caso perdido, no hay nada que hacer. Pero cuando viene Dios y se cumplen estos principios que les estoy diciendo, de la semilla, del poder de la palabra, suceden cosas. Y quiero hablarles de la multiplicación de los panes y los peces por Jesús. Jesús proveyó abundantemente para alimentar a una multitud hambrienta. Vamos a ver en Mateo 14:15. Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de ir. Pero vean lo que dijo Jesús. O sea, es importante lo que se dice. Él dijo, no tienen necesidad de irse. Pero ¿qué más les dijo? Dadles vosotros de comer. Se arregló el problema.
Porque cuando Dios dice algo, Jesús es Dios, cuando Dios dice algo, sucede. Dadles vosotros de comer. Pero ellos dijeron, es que tú puedes bendecir o puedes maldecir, o sea, decir algo bien o decir algo mal. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces los levantó, levantando los ojos al cielo, bendijo el pan, lo partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Y qué pasó? Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y luego dice el 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Imagínense. ¿Cuántos calculan que había ahí? ¿Cuántos calculan? A ver quién da más. Si había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, no sé cómo estén haciendo sus cuentas, pero vamos a esperar que cada varón tenía una mujer, porque había unos muy enamorados que tenían varias, ya vimos. Vamos a suponer que tenían una esposa y 2 hijos. ¿Cuántos habría? O sea, o un hijo, ponle. Son muchísima gente. Bueno, aunque fueran sin mujeres y sin niños, 5,000 son muchos para darles de comer con tan solo unos panes y unos peces. Y no solo les dieron de comer, se saciaron. Y los hombres, cuando hay carne asada de hombres, uno come bien. Bueno, y cuando están las mujeres, o sea, ¿cuánto calculas? ¿Cuánto se come un hombre? Si son puros hombres, se calcula más que cuando hay hombres y mujeres y niños. Pero aquí había 5,000 hombres que tenían hambre, que estaban en el desierto. Y hay gente que cuando ve comida y se la están dando, cree que se va a acabar la comida del mundo y quiere aprovechar el momento. Porque no sé qué va a pasar mañana, hay que comer todo. Y yo creo que estos hombres eran así, me imagino yo. Comieron hasta saciarse, hasta decir, otro taquito, no, gracias hermano, ya, con esto tengo. Y no solo eso, les sobró todavía. Pero Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. De ahí surgió todo, de que Jesús dijo, ustedes denles de comer. Jesús transformó una situación de escasez en una abundancia porque les sobró, hubo de más. Alguien puso la semilla. Esto es lo que quiero recalcar, porque se necesitaron los panes y los peces. Alguien puso la semilla. ¿De dónde salió esa semilla? ¿Se acuerdan la historia? ¿Quién era el dueño de los panes y los peces? Era un muchacho. O sea, su lonche, dijo, aquí está mi lonche. O sea, es para mí, yo con esto aguanto para comer hoy, mañana, tal vez pasado. Me lo dio mi mamá de lonche, aquí lo traigo en mi topper, ¿verdad? Pero a ver, yo lo ofrezco. O sea, él creyó esto, se necesitaba fe además para esto. Dices, pues oye, ¿pero qué vamos a hacer con esto? Tráemelo. A ver, dijo Jesús. Pero mediante su intervención y la semilla de este muchacho que compartió, hubo una siembra que se multiplicó. O sea, es lo que sucedió en Juan 6, versículo 7. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, hasta como que se oye así, no, pues han de ser unas sardinillas, ¿verdad? 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Pues sí, humanamente tienes razón. O sea, viéndolo como los hombres vemos así, calculando, no, pues no jala esto. ¿Qué va a hacer esto? O sea, pececillos. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar.
Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Yo no sé, pero esa mamá que preparó el lonche a su muchacho no se imaginaba el impacto que iba a tener ese lonche. O sea, esa comida que estaba haciendo. Por cierto, ayer hubo gente que donó comida, muchas gracias. Tuvimos lo de los pastores, no sé, se va a dar anuncio ahorita al final, ¿verdad? Vamos a enseñarles unas fotos, pero gracias. Se multiplicó la comida y hubo gente que se sació también. Pero aquí este lonche que hizo esta señora para su hijo, yo me imagino que tal vez cuando llegó el muchacho a la casa: oye, ¿cómo te fue con el lonche? ¿No se te echó a perder? ¿No se te hizo duro el pan? No, hombre, pues me lo comí, hasta alcanzó para darle a los que andaban conmigo. ¿Y cuántos eran? Pues como 5,000, más sus esposas y sus... ¿Cómo dices? ¿De dónde salió todo eso? O sea, ella no se imaginó tal vez. Es más, yo creo que llegó el niño y mira, hasta me sobró. O sea, todavía llegó con 12, porque él fue el que de la siembra. ¿Para quién era ese pan? Pues debe haber sido: oye, mamá, mira lo que sembramos y mira lo que recogimos. Hay una bendición por sembrar. A lo mejor les repartió a alguien más allá: oye, pues llévate a tu casa, es mucho para irme cargando 12 canastas, con una que me lleve. Llévense, a ver, discípulos de Jesús, llévense ustedes si quieren. Él llevó a su casa seguramente, porque era de él eso. Los pececillos y los panes eran de él, y él llegó a su casa con bastante. Marcos 8:17, entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. O sea que ya les había tocado 2 veces, por lo menos está registrado que les tocó ver esto. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y yo creo que esto es para nosotros. Muchas veces nos toca ver cómo Dios, en una situación desesperada en la que estábamos, de pronto Dios abre puertas y salimos adelante, y volteas para atrás y dices: pues no sé cómo pasé por aquí. Cuando llegó un momento en que dices: aquí ya tengo un abismo, no sé qué hacer, pues Dios tiende un puente, pasas, y pasa el tiempo y te olvidas de Dios a veces, y ni siquiera vienes a darle gracias. Pero supongamos que sí vienes a darle gracias, que sí estás: gracias, Señor, pero luego hasta te olvidas y vuelves a tener otra situación difícil. Y Señor, ¿por qué esto? ¿Cuánto tardas para entender que yo estoy contigo, que yo te puedo ayudar, que yo puedo sacar fruto de lo estéril, que yo estoy con todo el poder, con todo el dominio, que nada es difícil para mí? ¿Cuánto te falta para entender? ¿Cómo aún no entendéis? Dice el versículo 21, Marcos 8:21. ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo es posible que los discípulos, después de ser testigos de tantos milagros que Jesús hizo, o sea, ¿por qué fueron tan lentos en descubrir su identidad? Somos hijos de Dios. Dios tiene todo el poder. Dios puede ayudarme. Nada es difícil para Él. Lo vieron alimentar a los 5,000 personas. Lo vieron con los 4,000. Tantas cosas que Jesús hizo mientras ellos estaban con Él. Y así nos pasa. Nos cuesta creer que en el futuro me puede ayudar Dios. ¿Crees que Dios se ha limitado? ¿Crees que ha perdido poder? ¿Crees que ha perdido fuerza Dios? Dios es el mismo. Sus misericordias, es más, van en aumento. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y Dios conoce tu necesidad. No creas que Él se quedó dormido cuando tú empezaste a enfrentar esta situación. Dios no se ha dormido. Dios sigue siendo Dios. Dios te conoce, Dios sabe, y Dios tiene el poder. Y Dios está de tu lado, es lo más bonito. Dios está contigo. Jesús proveyó para la multitud con la semilla del muchacho. Él también puede intervenir en nuestras vidas
cuando hay una necesidad extrema. Dios es Dios. Puedes confiar en la provisión sobrenatural de Dios. Así es que busca su ayuda en tiempos de necesidad. Y por último, punto número 5. El poder sanador de Dios sobre la enfermedad. Dios tiene la capacidad de traer sanidad cuando hay un caso desesperado, cuando la ciencia médica está limitada y no sabe qué hacer. Dios tiene el poder. Dios tiene la capacidad. Dios es soberano y Dios puede con tu problema. Cuando hay curación de enfermedades que son incurables, pues vamos a ver cómo Jesús operó. Mateo 4:23 dice que y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, a ver, ¿podemos leer juntos? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice el 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. A todos, porque todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. Y si tú hoy acudes a Jesús, sigue teniendo el mismo poder. Dios no ha cambiado. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Y les voy a dar ejemplos de milagros y con esto ya terminamos. Si me acompañan los músicos, por favor. Ejemplos de milagros. Y miren, abran su Biblia en el Evangelio de Juan. Le hice a propósito así para irnos. Ustedes ahí van a ir viendo en su Biblia estos milagros en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, del versículo 1 al 12 nos habla de la boda de Canaán. O sea, ustedes vayan ahí dándole vueltas a su Biblia. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Qué pasó ahí? Se les acabó el vino. Jesús dijo, y eso es importante, porque Él dijo a los sirvientes que llenaran unas tinajas con agua, y luego que sacaran un poco y lo llevaran al encargado del banquete. Y al probar el vino, el encargado vio que Jesús no solo había convertido el agua en vino, sino que era el mejor vino. O sea, dijo, oye, normalmente les dan, cuando ya están medios tomados ahí, les dan un vino barato. Tú sacaste el mejor vino ahorita. Pero fue un milagro que Jesús hizo ahí. Él puede convertir tu lamento en baile. Así como cambió el agua en vino, Él puede cambiar tu tristeza en gozo. Él puede cambiar tu desesperación en esperanza. Él puede cambiar todo. Él es Dios, Él es soberano. En Juan 4, bueno, vamos a leerlo en otro caso, porque más tarde, en Juan 4, del 50 en adelante, más tarde un oficial real vino a Caná para pedir a Jesús que sanara a su hijo que estaba moribundo. Pero el hijo estaba en Capernaum, a 30 kilómetros de distancia, sin moverse Jesús. Lo único que dijo Jesús en el versículo 50, 4:50, le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y él creyó la palabra. O sea, hubo esta semilla que tiene potencial, que fue sembrada en el corazón del hombre, y al el hombre creer esa palabra, el hijo fue sanado, incluso a la distancia. Vamos a leer Juan 4:50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aún a la distancia, pero la palabra de Dios tiene poder. Tu hijo vive. Y hoy Dios está aquí para sanar, para restaurar. Cerca del estanque de Betesda, Jesús vio a un hombre que llevaba 38 años padeciendo, 38 largos años enfermo. Y el Señor le ordenó, ponte de pie, le dio la palabra. Ponte de pie, toma tu camilla y anda, toma tu lecho y anda. Y no importa que el hombre había estado así casi por 4 décadas. Cuando Jesús le dijo anda, pues él anduvo, sucedió.
cuando Él mandó. Juan 5:8 es: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y sucedió el milagro, porque Jesús dijo, Él creyó la palabra y sucedió. Cuando un fuerte viento vino a agitar el mar, los discípulos estaban asustados e intentaban llegar a Jesús y Jesús vino y caminó sobre el agua. Juan 6:16, lo pueden leer ahí al 21. Vino este milagro cuando Jesús se aparece y les dijo, no teman, yo soy. Bueno, pues hoy Jesús viene y te dice, no temas, yo estoy. Y aunque esté una tormenta, Él puede venir y calmar la tormenta y tú vas a poder descansar en la barca con Él y luego llegar a la otra orilla. Cuando estás en medio de la tempestad y te puedes ahogar y se está metiendo el agua a la barca, viene Jesús a encontrarte y te dice, no temas, no temas, yo soy, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo soy, te dice Jesús hoy. Les doy otro caso. En Jerusalén, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, en Juan 9, versículo 1 al 7. Y sin hacer tanto show y tanto escándalo así, la luz del mundo, Jesús, le dio luz a los ojos de ese hombre. Ustedes ahí léanlo después. Cuando Lázaro murió, la esperanza de sus hermanos murió también. Sin embargo, Jesús transformó esto que ya estaba imposible, ya es un caso perdido, ya muerto, ya apestoso, ya en una tumba. Jesús lo levantó de la muerte, resucitó a Lázaro. Estoy en el capítulo 11, del versículo 1 al 44. Ustedes podrán leerlo. Jesús demostró su poder sobre la enfermedad, sobre una enfermedad incurable, trayendo salud a aquellos que acudían a Él con fe. Al igual que Jesús sanó a los enfermos, Él puede sanarte a ti. En esa situación desesperada, en esa situación sin salida, Dios puede tocarte, bendecirte y sanar. Habrá alguien aquí que quiera, que diga, yo necesito a Jesús. Pásale aquí al frente, pásale al frente, vamos a orar. Vamos a orar. Hoy tenemos un Dios que hace milagros, que tiene poder, que nada es difícil para Él. Pásale aquí al frente, vamos a orar. Vamos a orar. Dios de milagros, Dios de poder, su palabra está vigente, su palabra es real y está a tu favor hoy. ¿Cuál es tu necesidad? Dios puede con eso. Podrás sacar fruto, Jesús, de lo infructífero, de algo estéril, de una situación desesperada. Él puede con eso y más. Voy a invitar a los servidores que me acompañen para orar por ellos. Nada es difícil para Dios. Dios de poder, Dios de milagros, Dios de sanidades. Y hoy Dios te trajo aquí. Dios te tiene aquí con ese propósito. Todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Bueno, este acto de fe que estás haciendo al pasar aquí al frente quiere decir que estás creyendo en su palabra. Hay una semilla que está sembrada en tu corazón y tú la estás creyendo. Y aún a la distancia tú puedes pasar en lugar de alguien que no esté aquí. Tú puedes venir por tu hijo y Dios te responde. Tú puedes venir por otra persona que vive a kilómetros de distancia de aquí, pero Dios, que es poderoso, puede con eso y más. Él está contigo. Jesús demostró su poder sobre la enfermedad y aún las enfermedades incurables. Al igual que Jesús sanó enfermos en el pasado, Él todavía tiene poder para sanar y restaurar hoy. Puedes confiar en el poder sanador y buscar su intervención en cualquier situación de enfermedad o de aflicción, aunque parezca imposible. Repasando los 5 puntos, hay un poder creativo en la palabra de Dios, como cuando Dios dijo sea la luz y fue hecha la luz. Cuando Dios bendice algo, hay bendición sobre eso. Número 2, hay fecundidad
de lo estéril. Dios puede sacar fruto de lo estéril, como lo hizo con Sara, con Rebeca, con Raquel, con Ana, con la esposa de Manoah, con Elizabeth. Hay un potencial latente en una semilla. Cuando tú siembras la semilla, de ahí puede producir fruto, y la semilla es la palabra de Dios. Ahorita lo que estamos haciendo es que estamos sembrando la palabra de Dios en nuestros corazones, y entonces va a haber fruto de esto. Y hay una intervención divina en situaciones desesperadas, y así como Dios alimentó toda una multitud, y de una pequeña porción de panes y peces pudo alimentar a multitudes hambrientas y saciarlos, y todavía sobrar de una forma sobreabundante, Dios puede hacer contigo. Pero quiero que entiendas que hay un poder sanador en Dios, en su palabra. Si es que vamos a empezar a orar, empiecen a orar por favor por los que están ahí. Yo te invito a confiar en el poder y la soberanía de Dios para producir fruto en tu vida, aunque parezca que no hay nada. De ahí Dios puede producir algo. Te animo a buscar a Dios en momentos de necesidad y desesperación, confiando en su capacidad para obrar milagros y transformar situaciones imposibles. Dios abrió el mar cuando venían siendo perseguidos su pueblo, y tenían montaña por un lado, montaña por el otro, un ejército viniendo en contra de ellos y un mar enfrente. Pues Dios abrió el mar, hizo cosas imposibles. Hoy puede abrir un mar, hacer milagros para ti, para bendecirte.